Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Quiero leer los primeros 3 versículos, con ello empezamos. Bien, hermanos, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hasta ahí llegamos. Gloria a Dios. Esta epístola la leímos esta semana, y para ser exacto, ayer sábado leímos la última parte del capítulo 3. Hoy nos empezamos a leer una fracción del libro de Crónicas. Estamos en el capítulo 18 hasta el final. Lo que sucede es que estamos ya en el 5º año del ciclo y se están leyendo las últimas porciones de los libros del Antiguo Testamento para cerrar la lectura total de los 66 libros de la Biblia en 5 años. El otro año estaríamos comenzando otra vez con el tomo número 1. Estamos con el tomo número 5 ahora. Así que, hermanos, damos gracias a Dios por tener esa bendición, ese privilegio de leer la palabra todos los días, pero de hacerlo de una manera sistemática y con consecuencia, para que usted lee, usted medita en su casa, lee cada día, usted viene con esa expectativa. Yo leí. Ahora, ¿qué nos van a decir? ¿Qué va a explicar el hermano o la hermana o quien sea? Bien, así que no va a ser mucho lo que voy a compartir en cuanto a tiempo, pero avanzaremos hasta donde el Señor nos lo permita. La segunda venida de Cristo, este es el tema no solo del capítulo 2. La segunda venida de Cristo es el tema de la primera carta y la segunda de Tesalonicenses. Primera y segunda carta a los Tesalonicenses tiene como tema la segunda venida de Jesús. Es lo que Pablo recalca, es lo que Pablo hace, en lo que Pablo hace hincapié, es lo que enfatiza en ambas cartas. Entonces, en este capítulo Pablo está abordando un tema que es casi como la cúspide del tema de la venida de Jesús. Está llegando al clímax, está diciendo lo que va a pasar previo a la venida del Señor. La vida cristiana en la vida cristiana debemos disfrutar de esa paz que Dios nos ha dado. Si algo tienen los creyentes o si algo deben de tener es paz, porque nuestro Dios es de paz, es un Dios de paz. Entonces debemos aprender a vivir en paz y a tener paciencia. Pero también la vida cristiana debe ser una constante vigilancia. La Biblia nos enseña que debemos velar y no desmayar. Entonces, debemos ser pacientes, pero también debemos ser vigilantes. Debemos estar alertas. No debemos de dormirnos. Debemos estar alertas, pero debemos ser pacientes. A veces, por ser tan pacientes, dejamos de vigilar o de estar alertas. Y a veces, por estar vigilando o estar alertas, nos impacientamos y perdemos la paciencia. Son los extremos. Ayer aprendimos en el ayuno que Jesús viene. Eso es lo que dice el capítulo 1 de esta carta, segunda a los Tesalonicenses. Aprendimos que Jesús viene para retribuir y para recompensar. Retribuir a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio. Pero viene también para recompensar a los que sí creyeron en Él.
Aprendimos que el Señor viene para castigar a unos y ser admirado por otros. Pero cuando llegamos a este capítulo, al capítulo 2, es muy importante lo que Pablo nos dice acerca de la venida del Señor. En este capítulo comienza diciendo el apóstol Pablo como advirtiéndonos con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el Señor está cerca. Bien, entendemos estas dos cosas. Primero, Pablo nos está diciendo también a nosotros que en cuanto a la venida de Cristo, no nos dejemos mover fácilmente. Y esa parte de no dejarse mover fácilmente significa no perder la cabeza. Ahí dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Porque posiblemente en la iglesia de Tesalónica habían llegado personas dando profecías. Otros habían llegado predicando acerca de la venida de Jesús y de alguna manera otros habían aparecido con cartas diciendo estas las escribió Pablo. Y todo esto tenía que ver con la venida de Cristo. Les estaban diciendo a los hermanos que Cristo ya estaba por llegar, por decir algo, en este año. O en este año, o el año que viene, o el año tal, el Señor viene. Lo estaban oyendo en profecías, lo estaban oyendo en predicación, en predicadores, lo estaban escuchando tal vez por cartas dice aquí. Y para el colmo, ellos estaban viviendo bajo una terrible persecución. La tribulación que estaba sobre ellos era tan grande que habría que dedicarle mucho tiempo a eso para saber la dimensión del sufrimiento que ellos estaban viviendo por causa de su fe. Los estaban despojando, los estaban expulsando, los estaban maltratando, algunos posiblemente los estaban matando por causa del evangelio. El evangelio estaba provocando esa reacción hostil, antagónica de la sociedad que no quería nada que ver con esta secta, porque así le llamaban al cristianismo en el primer siglo. Era una secta, una herejía. Entonces ellos estaban pasando por los momentos más terribles del fuego de la tribulación. Entonces ellos, oyendo de que Jesús viene, alguien lo dijo en profecía, alguien lo anunció en la predicación, alguien dice que Pablo escribió cartas anunciando que el Señor ya viene en el mes de abril del próximo año. Entonces, y en la tribulación que estaba encima de ellos, y Pablo les había enseñado que en su estancia con ellos, les había enseñado que antes de la venida del Señor iba a haber tribulación. Entonces ellos llegaban a la conclusión de que el Señor seguramente ya estaba a un mes o a 3 meses o a 6 meses de regresar. Por eso es que Pablo interviene, actúa inmediatamente en este caso. Él es un gran apóstol, él está al tanto de la sanidad, como ya vimos cómo actuó con los de Galacia. Estaba al tanto de la salud espiritual de los hermanos que habían creído en el evangelio tal como él lo había predicado. Por eso les envía esta carta. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. En otras palabras, os rogamos que no pierdan la cabeza. Y luego dice, ni os conturbéis. La palabra conturbar quiere decir alarmarse o asustarse.
En otras palabras, en cuanto a la venida del Señor, no pierdan la cabeza, no se alarmen, no se asusten, estén tranquilos. ¿Por qué? Bueno, Pablo les va a decir dos cosas que deben acontecer antes que el Señor venga. Y si esas dos cosas no han pasado es porque el Señor todavía no viene. Es bien claro. ¿Cuáles son esas dos cosas que deben acontecer antes de que el Señor venga? Según lo expone el apóstol Pablo en estos primeros versículos. Lo primero que tiene que venir antes de la venida del Señor es una apostasía mundial. Número uno. Número dos, tiene que venir, tiene que aparecer el hombre de pecado. Si esto no ha aparecido, si esto no ha llegado, entonces el Señor todavía no viene. Esto es lo que dice aquí. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿quién? El Señor. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estén tranquilos. No hemos visto todavía la apostasía. No se ha manifestado el hombre de pecado. Entonces el Señor no viene todavía. Por eso empecé diciendo que la vida cristiana demanda estar tranquilo, en paz, tener paciencia ante las tribulaciones y ante las adversidades, pero también nos demanda estar alertas, estar pendientes, velad y orad, dijo el Señor. Velen y oren. Entonces, tenemos que estar pendientes porque el Señor prometió venir, volver, regresar. Pero Pablo quiere que los hermanos no se asusten, no se alarmen, no pierdan el sentido. Porque al estudiar el capítulo 3, encontramos que muchos hermanos, pensando que el Señor ya venía, ya estaba a un mes o a 2 meses o 3 meses o a medio año de regresar, entonces estaban dejando de trabajar. ¿Para qué trabajamos si ya el Señor viene? ¿Para qué emprendemos si ya el Señor ya viene? Y entonces la gente dejó de trabajar. Por eso usted leyó el capítulo 3, Pablo le dedica tiempo a este tema del trabajar. El trabajar, dice, no, porque si alguien no trabaja, alguien tiene que trabajar para que él coma. Entonces el que no trabaja, que no coma, dice Pablo. Tienen que trabajar, todos deben de trabajar, dedíquense a trabajar. Y no tomen como pretexto o excusa de que como el Señor ya está a las puertas, ¿para qué trabajo? Este era el efecto nocivo que estaba causando el problema de la venida del Señor en la iglesia de Tesalónica. Por eso es que Pablo les está advirtiendo que estén tranquilos, que no se asusten, que no se alarmen, que no pierdan la cabeza. Entonces, lo primero que tiene que venir es la apostasía. ¿Apostasía qué es? Apostasía es darle la espalda a Dios. Apostasía es blasfemar contra Dios. Apostasía es abandonar la fe. Apostasía es salirse de la fe. Apostasía es negar la fe. Eso es apostasía. Cuando alguien le da la espalda al Dios que conoce, al Dios que le sirvió, le da la espalda y blasfema contra él, está abandonando la fe, se está saliendo de la fe y está negando la fe. Todo lo que los romanos le pedían a los cristianos para perdonarles la vida era que negaran a Jesús. Si ellos negaban a Jesús, no los decapitaban o no los martirizaban. Pero si ellos insistían diciendo Jesús es
es el Hijo de Dios, Jesús está vivo, Él es el Rey de Reyes. Era ofender al César, porque el único que merecía el título de Señor y Rey era el César. Entonces, todo dependía de lo que ellos confesaran. Si ellos confesaban su fe, los mataban. Para salvarse, lo que tenían que hacer era negar la fe, salirse de la fe o abandonarla. Entonces, apostasía ha habido durante la historia de diferentes maneras, formas. En Israel hubo apostasía. Israel apostató muchas veces, dejando a Dios, dándole la espalda a Jehová. Se fueron detrás de los ídolos, olvidaron su palabra, se fueron detrás de las creencias, detrás de las costumbres de los paganos, de los cananeos. En lugar de caminar por su palabra, empezaron a caminar creyendo a los hechiceros, a los medium, a los que contaban, a los que observaban los astros para pronosticar el futuro. Ellos hicieron todo eso. Eso se llama apostasía. Y la apostasía le costó muy caro al pueblo de Israel. Ellos fueron llevados cautivos por haberle dado la espalda a Dios, por haber abandonado su fe, por haber negado la fe. La iglesia cristiana en 2000 años ha tenido problemas con la apostasía. La apostasía es algo que siempre ha estado ahí, siempre ha estado presente. Y entonces, apostasía siempre ha habido. En Israel, en el Antiguo Testamento, en la iglesia en el Nuevo Testamento, ha habido apostasía. De hecho, lo hemos dicho con toda pena y con todo respeto, pero la iglesia apostató en la Edad Media. En la Edad Media la iglesia que viene del libro de los Hechos, esa iglesia se salió, se apartó de la verdad, se apartó de la palabra de Dios, se apartó de las escrituras, y entraron un montón de herejías a la iglesia en la Edad Media, cosa que todavía lo vemos como resultado. Fue hasta que en el siglo XV se levantaron hombres que dijeron: no, la iglesia está mal, la iglesia está mal, la iglesia se apartó de la palabra, se alejó de las escrituras. Todo lo que la iglesia hace no hay congruencia con la Biblia está en un lado y la iglesia va por otro lado, y empezaron a no solo a leer la escritura en latín, porque en latín se leía, sino que la empezaron a enseñar. Y eso les costó a muchos de ellos la vida. A Juan Hus lo quemaron, lo quemó la Santa Inquisición. Entonces aparecieron los que ahora se conocen como los grandes reformadores de la historia. En el siglo XV hubieron grandes hombres que se atrevieron a decir ante una institución bien sentada, compaginada y enlazada con los reyes de la tierra, se atrevieron a decir: la iglesia está mal, la iglesia tiene que volver a la Biblia, la iglesia tiene que volver a las escrituras. Tenemos ahí a Juan Hus, tenemos a Martín Lutero, tenemos a Juan Calvino, tenemos a Felipe Melanchthon, tenemos a una serie de hombres que en el siglo XV tuvieron el valor de decir: la iglesia se corrompió, la iglesia está corrompida. Y entonces explotó lo que se conoce en la historia como la Reforma Protestante, que no debe de ser protestante, la reforma de la iglesia. La reforma de la iglesia. La iglesia empezó a ser reformada en el siglo XV, pero dentro de la iglesia reformada también hubieron grandes problemas y también hubieron herejías, hubo apostasía, porque esa es una lucha que hay siempre entre la verdad y la mentira. Pero el caso es que la iglesia en sí empezó su reforma
en el sentido de volver a la Biblia, volver a las Escrituras, volver a la verdad, volver a Cristo, volver a la verdad escrita en el siglo XV. Y así es como ha sido, así se ha dado en la historia. La iglesia de Inglaterra también rompe relación con el Vaticano y se declaran como iglesia independiente, y es lo que hoy conocemos como la iglesia anglicana. Pero la iglesia anglicana solo se independiza de Roma, pero no hay cambios. Ellos siguen creyendo y haciendo las mismas cosas que se hacían en Roma. Entonces surge un movimiento que se conoce como los puritanos, que no están de acuerdo con, está bien, nos independizamos porque no estamos de acuerdo con los abusos y con la corrupción que hay en Roma, pero la iglesia no ha cambiado. Hay que purificar la iglesia con la Biblia, con la palabra de Dios. Y surgen los puritanos, y estos puritanos empiezan a ser perseguidos dentro de su mismo país, en Inglaterra, y son los que emigran hacia Estados Unidos, hacia las nuevas tierras para colonizarla. Ellos fueron los primeros que llegaron a América, los que poblaron Estados Unidos, son los puritanos, que dijeron: tenemos que vivir de acuerdo a la Biblia, tenemos que adorar a Dios de acuerdo a la Biblia, y hicieron un pacto, hicieron promesa de no apartarse de la Biblia mientras ellos tuvieran vida o vivieran. Bueno, ya no sé por qué me fui tan lejos si esto está tan sencillo. Bueno, Pablo dice: antes que el Señor venga tiene que venir la apostasía. ¿Por qué estoy hablando de diferentes grados de apostasías que han habido en el mundo? Antes en Israel, luego en la iglesia. ¿Por qué hablo de eso? Porque la apostasía que viene no es otra apostasía. De hecho, ahí hay un artículo, dice Pablo: no vendrá sin que antes venga la. Y ese artículo hace que la apostasía que está por venir sea única. No es otra apostasía. No va a ser otra apostasía más como las que ya hemos visto en la historia. Será la apostasía. Eso significa que el mundo entero va a entrar en este mover de apostasía. El mundo entero va a caer en la apostasía. Por eso Pablo en el mismo capítulo dice que en el verso 10 dice: con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. El mundo va a ser engañado, y va a ser engañado de una manera terrible. Y esto es lo que va a ser, lo que va a dar lugar al movimiento de apostasía. Miren, ante tanto conflicto económico, conflictos sociales, conflictos políticos, ante tanto conflicto mundial, los grandes líderes políticos y religiosos están luchando para ponerse de acuerdo y formar una sola religión. Una sola religión. Esto se llama movimiento ecuménico mundial. Para poder salir adelante, para ganar, para superar las crisis que tiene la humanidad, unámonos. Unamos el cristianismo con el judaísmo, y unamos el judaísmo y el cristianismo con el islamismo, y todas las demás religiones unámonos y hagamos una sola religión. Eso es lo que en el libro de Apocalipsis se llama la gran ramera. La gran ramera será una religión mundial, una religión que servirá precisamente como una forma de someter al mundo, una manera de someter al mundo, y que estará al servicio de lo que más adelante vamos a ver aquí rápidamente como la bestia, el anticristo o el hombre de pecado.
Lo que trato de decirles es que el mundo está viendo la necesidad de hacer una sola religión. No discutamos sobre las cosas que nos separan, hablemos mejor de las cosas que nos unen. Hagamos una sola religión, una sola iglesia, una iglesia mundial, una religión mundial, y donde no se condene nada, donde no se repruebe nada, donde todos tengamos derecho, donde todo sea normal, donde así como se oye, ¿verdad? Eso es lo que se conoce como movimiento ecuménico, pero no es nada agradable a Dios lo que el hombre quiere hacer. Recuerde que el afán del hombre ha sido siempre el edificar una torre tan alta, para mantenerse unidos y poder decir: esto lo hemos construido nosotros, no Dios. Esto es nuestra gran obra, lo hicimos nosotros. Y es lo que ocurrió en la Torre de Babel. Entonces el hombre está tratando de superar todas las crisis que tiene la humanidad, y la forma en que ellos creen que se va a lograr es unificándonos, unificando naciones, unificando ideologías, unificando a las religiones, y haciendo de todo esto una sola hermandad, una sola iglesia, una sola religión. Es que las religiones son las culpables de que estemos divididos. Alguien dijo: la religión es el opio de las naciones, de los pueblos, porque nos dividen. Pero tenemos que recordar que Jesús dijo: no vine a traer paz a la tierra, vine a meter espada. Porque de ahora en adelante, por mi causa, la hija estará contra la madre, el hijo contra el padre, la nuera contra la suegra, aunque eso no es nuevo. Siempre habrá esa lucha, habrá antagonismo entre la propia familia por mi nombre. Cuando un judío se convierte a Cristo, la familia lo expulsa de la casa. Lo expulsa y lo declaran sin herencia. Lo desconocen, lo echan de casa. No tenés padre, no tenés hermano, no tenés mamá, estás fuera. Porque te convertiste, porque aceptaste a ese colgado como el Mesías. El judaísmo no, los judíos ortodoxos no, y los judíos en general en realidad no aceptan a Jesús como Mesías. Cuando estábamos hablando los últimos libros de segundo de Crónicas, quise hablar un poquito más del judaísmo, porque es muy importante lo que pasó en Gaza. Ahí hay un punto muy importante, pero ya no me dio tiempo de tocarlo. Pero ese es el afán del ser humano, formar una sola religión. Y esa idea de formar una sola religión, una sola iglesia mundial, eso es nada menos que la apostasía. La apostasía. Bien, entonces Pablo dice: no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. Y en segundo lugar, dice que no vendrá el Señor sin que antes venga o sin que antes se manifieste el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado según lo describe el apóstol Pablo? En el versículo 3 dice Pablo que es el hijo de perdición. En el versículo 7 dice Pablo que es ese hijo de pecado es nada menos que el misterio de iniquidad. En el versículo 9 dice Pablo que el hombre de pecado es el inicuo. El inicuo. Y en el verso 9 y 10 lo describe como el falso Mesías. Por eso es que la humanidad va a ser engañada de una manera espantosa, porque el mundo creerá que llegó el Mesías. De hecho, Pablo usa una palabra muy similar. Dice el versículo 9: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás.
Este personaje que estamos viendo, hombre de pecado, hijo de perdición, misterio de iniquidad, inicuo y falso Mesías, vendrá, pero usa la palabra advenimiento. Porque antes de que venga Jesús tiene que venir otro. Antes de que el Señor venga, va a venir otro al cual el mundo le va a dar la bienvenida y lo van a confundir con el Mesías. Ese será el engaño. El mundo va a ser engañado. Por eso dice el verso 10, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Perdón. Será un falso Mesías, un falso Cristo. Lo que Pablo nos está diciendo es que antes que el Señor venga, va a venir otro diciendo: yo soy el Mesías, soy el Salvador del mundo, el Redentor de la humanidad. Y lo peor es que a medida que es exaltado por las naciones, Él declara que es Dios. Así lo describe el apóstol Pablo del versículo 4 en adelante: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Verso 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste? Porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, tiene que venir otro antes que venga el verdadero. Y este otro, o este falso Mesías, será precisamente quien encabezará la apostasía. La apostasía. La religión va a ser un medio, un recurso para lograr controlar a los seres humanos, a la humanidad. Apocalipsis nos da ese drama diciendo que Juan vio a una prostituta con un cáliz lleno de abominaciones sentada sobre una bestia escarlata. Esa bestia es el anticristo. La prostituta es la religión mundial, es la iglesia mundial, es la apostasía que se viene. Apostasía, imagínense una iglesia mundial. Bueno, si hagámonos una idea que estamos ya en la época de la apostasía. Aquí no se puede decir que solo Jesús es el camino. Aquí no se puede predicar que la única verdad es la Biblia. Aquí no se puede predicar que Dios, el Padre, envió a su Hijo. No se puede decir que Jesús nació de una virgen. No se puede decir que Jesús es el único Salvador. No, porque hay que darle cabida a todas las demás religiones. Hay que aceptar como verdad todo lo que dicen las demás religiones. Eso es apostasía. Aquí no se puede reprobar el pecado porque la Biblia lo reprueba, pero otras confesiones, otras escrituras de otras religiones no dicen nada al respecto. Entonces no se puede decir nada en contra de la inmoralidad, de la corrupción. Pablo dice en esta epístola que el misterio de iniquidad ya está en acción. El misterio de lo que es
de lo que será el anticristo, el falso, el hombre de pecado, el inicuo, ese misterio ya está en acción, así lo dice el verso 7, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. ¿Qué significa esto? Bueno, esto de que el misterio de iniquidad ya está en acción, esto tiene que ver con falsos mesías. Es muy común oír en las noticias que aparece alguien por allá diciendo: yo soy la encarnación de Dios, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Y aparecen por todos lados. Hace mucho tiempo sonó mucho un personaje de apellido Miranda. Decía él: yo soy el Mesías, yo soy el Mesías y yo soy el Cristo. Bueno, cada quien tiene derecho a decir locuras, pero que lo sigan, porque tienen seguidores. Porque cuando iba a venir a Guatemala, la gente estaba loca esperando a, ¿cómo se llamaba este señor? Usted no lo siguió, ¿verdad? Juan José o Miranda. El detalle es que en Guatemala no lo dejaron entrar. El gobierno no lo dejó entrar. Pero aquí había mucha gente reclamando que por qué que querían tener a este señor Miranda, quien él decía que él era la encarnación divina, el Mesías, el Cristo, el Salvador. Y le daba una interpretación a los textos de una forma espantosa. Él decía: el pecado ya no existe. El pecado lo llevé a la cruz y se pagó. No existe. Ahora, cualquiera que peca es como si no existiera el pecado. Es decir, doctrinas terribles. Dice Pablo: el misterio de iniquidad ya está en acción. Y está en acción por medio de falsos mesías, falsos cristos. Pero también está en acción por medio de hombres perversos que tienen apariencia de piedad. Y aquí entran pastores, evangelistas, o entramos pastores, evangelistas, maestros, profetas, etcétera, etcétera. Dios nos guarde. Hombres perversos con apariencia de piedad. El misterio de iniquidad ya está en acción. Y está en acción a través de aquellos que se autoproclaman Mesías o Cristos o encarnación divina. Pero también está en actividad por medio de una serie bastante grande de líderes cristianos corruptos que tienen apariencia de piedad. El misterio de iniquidad ya está en acción, dice Pablo. Nada más que hay en el presente quien lo detiene. Ya no tengo tiempo. Hay en el presente quien lo detiene. ¿Quién lo detiene? Lo que está diciendo Pablo es que todavía no se ha dado a conocer, no se ha manifestado, no ha aparecido, porque alguien lo está deteniendo. Y Pablo usa aquí un artículo neutro cuando dice en el verso 6: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Es un artículo, pero es neutro. Lo que lo detiene. Y en este caso, lo que detiene a este personaje siniestro puede ser una institución, puede ser un gobierno, puede ser cualquier cosa. Pero en el versículo 7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Hasta que él sea quitado de en medio, entonces va a aparecer. Aquí ya no es un artículo neutro, aquí es un sustantivo masculino. Él, no es un pronombre masculino. Él, aquí es una persona. ¿Qué es lo que está deteniendo a ese personaje diabólico
siniestro que viene de las profundidades de la oscuridad, porque dice aquí que su advenimiento es por obra de Satanás. Es decir, este personaje será la encarnación del mal, la encarnación del diablo. Será Satanás hecho carne. ¿Qué es lo que lo detiene? Según el versículo 6, puede ser algo institucional, pero según el versículo 7, es una persona la que lo detiene. Lastimosamente, Pablo no dijo nada. Él solo dijo esto, y a mí me da tristeza eso, porque dice: y vosotros sabéis lo que lo detiene. Los tesalonicenses lo sabían qué era eso que detenía al hombre de pecado, pero Pablo ya no lo dijo y me dejó con esa incógnita. Yo no sé quién es, ni usted ni yo, no lo sabemos. Pero los de Tesalónica sí lo sabían, porque dice: ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque en su estancia anterior Pablo les había hablado de esto y les había explicado todo lo concerniente a los últimos días y lo que iba a pasar. Ellos sabían qué era lo que estaría deteniendo a la manifestación del mal, pero ya no lo dijo, ya no lo escribió, así que nos dejó con la incógnita. ¿Qué es lo que detiene a la manifestación de este ser siniestro? ¿Por qué no ha aparecido? ¿Por qué todavía no se ha manifestado? Aunque el misterio de iniquidad está en acción, hay corrupción, hay inmoralidad, hay deseos de unificar las iglesias, las religiones, haciendo a un lado toda ética y todo principio moral. Todo eso es secundario. Eso es apostasía. Ya está en acción, pero no se ha manifestado todavía, porque hay algo que lo detiene. Algo o alguien lo detiene. ¿Qué es ese algo y quién es ese alguien? Mi forma de verlo, pero es mío, no es lo último, no es lo que tiene que decirse. Mi manera de verlo es que lo que detiene la manifestación del hombre de pecado es la iglesia. Porque la iglesia es la sal de la tierra, es la luz del mundo. Pero en la iglesia está el Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo la iglesia no es iglesia. Y en último caso, quien detiene esa manifestación diabólica es el Espíritu Santo que está en la iglesia, que se expresa a través de la iglesia. Pero para que aparezca el hombre de pecado, entonces la iglesia tiene que ser quitada. Para que ese que viene antes de Cristo, contra Cristo, usurpando el lugar de Cristo, para engañar al mundo, para que Él aparezca, la iglesia debe ser quitada. Y entonces se manifestará. Dice el verso 9: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Qué hizo Jesús? Él hizo eso, señales y prodigios. Señales y prodigios. Eso fue lo que acompañó a Jesús en su ministerio. Pues esta persona viene con gran poder, con señales y prodigios, nada más que son mentirosos. ¿Quién no se va a engañar al ver que los ciegos ven, que los cojos se levantan? ¿A quién no van a engañar si ven que los mudos hablan, que los ciegos ven, que el sol se detiene, etcétera? Aquí dice: Él viene, su advenimiento es por obra del diablo, es
es el engendro de Satanás, pero viene con gran poder, con señales y prodigios mentirosos. Por eso es que el mundo no tendrá ningún argumento para decir: este no puede ser el Mesías. Todos dirán: llegó el Mesías. Todos creerán que el reino del Mesías ha llegado. Y el mundo estará feliz porque tienen al Mesías, al Hijo de Dios. Aún los judíos van a ser engañados. Entonces, le dejo esta incógnita. Es una verdad, pero la dejo incógnita porque ya no la voy a, ya vamos a concluir. Dije que ese algo es la iglesia. Ese alguien es el Espíritu Santo. Al desaparecer la iglesia, aparecerá el hombre de pecado. Y Pablo no nos dejó, en esto no nos dejó a medias. Él dijo a los corintios: he aquí os digo un misterio, otro misterio. No todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Y dice: en un abrir y cerrar de ojos será tocada la trompeta, y el Señor, y mejor leámoslo, ¿sabe qué? Es muy importante esto. 1 Corintios 15:50. Esto es muy importante porque es doctrina. 1 Corintios 15:50. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la corrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. ¿En qué? En un abrir y cerrar de ojos. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Porque esto mortal no puede entrar al reino de Dios. Tiene que haber una transformación de mortalidad a inmortalidad, de corrupción a incorrupción. Nuestros cuerpos tienen que sufrir esa transformación para poder entrar al reino eterno del Mesías y ver a Jesús cara a cara. Con este cuerpo, con esta carne como estamos, no podríamos estar en su presencia. Nos consumiría. Dice que cuando Él venga, con el aliento de su boca va a matar al hombre de pecado. Ayer decíamos en el ayuno: lo más glorioso de la venida del Señor es que Él viene para ser admirado por los que creyeron. Y decíamos que admirar es mirar con encanto. Mirar con encanto, mirar con emoción. Eso es admirar. Cuando usted mira algo con emoción y con encanto, usted se inspira, usted entra en éxtasis. Y después de pasar un tiempo usted dice: yo quiero verlo otra vez. Quiero contemplar otra vez ese paisaje. Quiero contemplar otra vez esa imagen. Quiero ver otra vez a esa persona. Me encanta porque la admiro. Admirar es mirar con encanto, con placer. Y Pablo dice que Él viene para ser admirado por los que creyeron. Cuando Él venga, verle será el placer, el encanto más grande, porque esa es nuestra esperanza. El evangelio se compone de fe, amor y esperanza. La religión solo predica fe y amor, la esperanza no la toca. Usted nunca va a oír a un prelado religioso, no dije pelado, prelado, a un prelado religioso hablar de la segunda venida de Jesús. Nunca.
Porque la religión no da esperanza, solo habla de fe y amor, fe y amor, fe y amor. Pero los creyentes viven por una esperanza, y la esperanza es ver el rostro, verle cara a cara, verle cara a cara. ¿Y sabe qué? Dios se guardó esto, se reservó esto. No hay en las Escrituras el mínimo de indicio de cómo fue el Señor físicamente. Alto, chaparro, gordito, delgado, cabello, color, nada, nada. Para que no nos hagamos conjeturas, para que no hagamos imágenes de Él, para que sea nuestro placer, sea verlo por primera vez como lo vio Pedro, como lo conoció Felipe, como lo conoció Juan. Verlo porque Él es el mismo, no será otro. Exactamente el mismo que resucitó, que murió, resucitó, y es el mismo que vendrá. Su apariencia no ha cambiado, será igual que hace 2000 años. Verle, por eso dice, viene para ser admirado por los que creyeron. ¿Cuántos han creído en Él? Aleluya. Yo prometí terminar a las 11:30, a las 10:30, pero son las 11, hermanos. Ya me van a jalar las orejas, pero ¿qué vamos a hacer? Es la palabra de Dios. ¿Cuántos anhelan verle? ¿Cuántos anhelan verle en su regreso? Él viene para retribuir a unos y para recompensar a otros. Él viene para ser como fuego contra unos y para ser admirado por los que creyeron en Él. ¿De qué lado está usted? ¿En qué lado estará? ¿Anhela usted verle? ¿Está usted esperándole? Dice Pablo, no pierdan la cabeza, no se asusten, no se alarmen. Todavía no viene. Porque tiene que venir primero la apostasía y el hombre de pecado. Pero todo esto, pero el panorama que vemos mundialmente, todo coincide en que se está preparando el escenario para que estas cosas sucedan. Así que creemos que su venida ahora está más cerca que cuando creímos. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Aleluya. Aleluya. Los que aman a Cristo pueden decir amén. Aleluya. Los que aman a Cristo pueden dar gloria a Dios esta mañana. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice la palabra: si alguien no ama a Cristo, sea maldito. Es lo que dice el apóstol Pablo. Pero si alguien ama a Cristo, es bendito. ¿Cuántos aman al Señor, hermanos? Vamos a dar gracias. Cierren sus ojos. ¿Quieren adorar al Señor? Vamos a adorarle.
te esperamos. Gracias, Señor. Te esperamos, te esperamos, te esperamos, te esperamos. Aleluya. Ahora vamos a decir, Cristo viene. Levanta tu voz. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Aleluya. Puede dar un aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Yo solo le pido que en esta mañana le dé gracias. Gracias porque aún no ha venido. Porque si no ha venido es porque todavía tiene tiempo. Aquella persona que usted ama, aquella persona que está cerca de usted, que aún no le ha conocido, todavía tiene tiempo su vecino, todavía tiene tiempo su pariente. Si no ha venido es porque todavía hay tiempo para que otros conozcan el camino, conozcan al Señor. Vamos a orar y estamos dando gracias al Señor. Dios y Padre, te damos gracias por habernos permitido en esta mañana congregarnos alrededor tuyo, estar cerca de ti, Señor. Gracias, tu paz está en nosotros. Gracias, Señor, gracias, porque has llenado nuestro corazón de refrigerio, de júbilo. Señor, gracias por tu palabra, la cual, Señor, edifica mi fe. Gracias porque es lumbrera mi camino. Bendícenos ahora, Padre. Bendice nuestra salida. Vamos a retirarnos de este lugar. Guárdanos bajo tu mano poderosa y llévanos con toda bendición a nuestros hogares. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice: amén, amén.